Buenos días, amigos y amigas. Un saludo y salud para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. Volvemos a encontrarnos como cada miércoles en la escuela y en Ñ Radio cuando son las 11 y algún minuto y es el día 24 de julio. Podemos decir que el verano ahora está en todo su apogeo porque el calor, que es lo típico de esta estación, como se dice por ahí, es lo que toca en estos días, pues quizás esté siendo un poquito agobiante, pero que no queda más remedio que aguantarlo como podamos y sobre todo buscar la sombra. Damos comienzo a un nuevo programa y llegamos al número 116. Hoy vamos a dedicar el espacio a una persona de nuestro pueblo que a lo largo de su vida ha mostrado inquietud por aprender y por investigar, como vamos a poder ver en este programa. Además, una faceta que quizás pocas personas conocen es su composición de poesías sobre personas, parajes o eventos de Villarrubia de los Ojos. Vamos a escuchar hoy una muestra en el programa. Nos podéis escuchar en directo en este momento en NTV y posteriormente en los podcasts de NTV, iVoox, Facebook o YouTube. Os habla Ángel Morales Camacho y, como decía, vamos a dedicar el tiempo del programa a conversar con una persona que, pese a tener cumplidos ya más de 90 años, manifiesta, a poco que hablemos con él, unas enormes ganas de aprender y de seguir progresando. Vamos a conocer sus inquietudes, lo que ha sido su vida laboral, su afán por investigar o inventar herramientas o aperos agrícolas en un taller que aún conserva en su casa. Hablamos de Antonio Sánchez Crespo, al que nos vamos a acercar para conocerlo mejor. Pero antes, José, que además del control del sonido y de la selección musical, cada miércoles nos trae anécdotas y efemérides acerca del día en que estamos. Buenos días, José. Buenos días a todos. Un día más, como siempre, aquí a vuestro lado. Hoy, miércoles 24 de julio, es el día 206 del año. Nos faltan 160 para finalizar este 2024 bisiesto. Es el Día Internacional del Autocuidado y es el Día Internacional del Tequila. Y en efemérides que pasaron un 24 de julio, comenzamos con 1783, cuando nace Simón Bolívar, destacado líder revolucionario que desempeñó un importante papel en la lucha por la independencia de varios países latinoamericanos. Un 24 de julio de 1911, la expedición liderada por Hiram Bingham hace el descubrimiento de la ciudad de Machu Picchu. Un 24 de julio de 1917, Mata Hari, espía y bailarina, es condenada a muerte por un tribunal del ejército francés, acusada de espionaje. Un 24 de julio de 1918, los picos de Europa en Covadonga son declarados Parque Nacional. Un 24 de julio de 1969, la tripulación del Apolo 11, compuesta por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, ameriza y concluye su viaje tras realizar el primer alunizaje tripulado por humanos en la Luna.
Un 24 de julio de 1974, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, entrega las cintas sobre el Watergate. Un 24 de julio de 1979, se establece el Tribunal Constitucional Español. El 24 de julio de 1988, Pedro Delgado gana el Tour de Francia. Y en 1994, Miguel Indurain gana el Tour de Francia por cuarta vez consecutiva. Y un 24 de julio se emite el primer capítulo de la exitosa serie de dibujos Bob Esponja. Y un 24 de julio de 2013, el tren Alvia, que viaja de Madrid a Ferrol, descarrila en una curva cerca de Santiago de Compostela. De los 218 pasajeros que iban en el tren, mueren 80 y 144 resultan heridos, en uno de los accidentes más graves de la red de ferrocarril de España. Bueno, muchas gracias, José, por estos datos. Yo me quedo con que hace 55 años fue el aterrizaje o alunizaje de los 3 astronautas norteamericanos en la Luna. Sabéis que eso es controvertido. Hay quien dice que si fue real, si fue un montaje, pero no estamos aquí para cuestionar ese asunto. Sí me ha gustado un día internacional que es el Día del Autocuidado, y un ejemplo de autocuidado puede ser el caso de Antonio. Antonio es una persona que a lo largo de tu vida te has cuidado personalmente, ¿verdad? No hay más que ver. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, pues bienvenido. Haznos una ligera presentación para que la gente que nos está escuchando se sitúe en quién es Antonio Sánchez Crespo. Habla. Me llamo Antonio Sánchez Crespo, hijo de Luis y de Dionisia. Nací en el año 33, tengo 91 años y me dedico un poco a escribir poesías. Algunas de ellas las puedo enumerar. Bueno, esas poesías luego vamos a escuchar. Para empezar, el dato de cuando nació en el año 1933. Es verdad que las personas poco a poco van haciendo su personalidad. Hace ya 91 años, Antonio, que nació. Y vamos a empezar sobre los primeros años de tu vida, sobre la infancia, los recuerdos que tienes de cuando eras un niño, de la escuela. El programa este se llama En la Escuela. ¿Te acuerdas de algo de cuando fuiste a la escuela? Aunque sabemos que te pilló un mal periodo, porque en el año 33, en el año 36 empezó la guerra y realmente las escuelas dejaron de funcionar. Pero ¿qué recuerdos tienes de los primeros años de la escuela? Pues empecé a ir a la escuela en la Glorieta con don Eduardo Crespo y recuerdo de algunos compañeros, pero consecuencias de tener el campo, pues ya no pude ir. Pero mi padre me preparaba profesores de noche y con ellos aprendí mucho. O sea que la escuela fue poco tiempo, muy poco. Pocos años de escuela. Recuerda a un maestro llamado don Eduardo Crespo, ¿no? Sí. A la persona que recuerdas que fuiste a la escuela pública, ¿no? Donde sí. no se pagaba, ¿no? Y luego ya fuiste a escuela. Ha hablado concretamente de tu padre, de Luis. Yo quería dar un dato curioso porque pocas personas pueden decir que han vivido en 3 siglos, ¿no? Sí. Luis tuvo la suerte, podemos decir así, de nacer en el siglo... Ha vivido en 3 siglos. Nació en el siglo XIX. Nació en 1899, ya pasaba hasta el 21. O sea, vivió todo el siglo XX. 101 años. 101 años y tuvo la curiosidad de nacer el último año de un siglo y morir el primer año del siglo siguiente. Y me llama la atención que Luis, a pesar de que me imagino sería un hombre del campo, se preocupaba de que los hijos supieran leer y escribir, ¿no? Sí, se preocupaba mucho y me ponía cuentas, me ponía en un papel la tabla a multiplicar y por la noche me la preguntaba. O sea, ya tenía maestro particular. Sí. Él sabía que era importante que los hijos supieran, a lo mejor hasta más que los padres, ¿no? Que fueran... Sí. Pero algún dato curioso de tu padre es que recogía datos como las fechas de nacimiento, creo, ¿no? Sí. Escribía en un cuadernillo la fecha, o sea, la hora y todo de cuando nacíamos los 3 hermanos.
O sea, tenías recogido eso y luego lo visteis que Sí, era... sí. que Está el tenía- cuadernillo en casa. Qué curiosidad, ¿no? Sí. Hasta la hora, porque eso a pocas personas se les ocurre, ¿no? Pues nos acordamos de la fecha de nacimiento y luego la hora. Yo, por ejemplo, pues casi dudo de, porque está reciente relativamente. ¿Esa curiosidad algún hermano la habéis hecho también o no? Lo de registrar No. las horas de... No, eso no lo he conocido de nadie. Eso nada más que de él. Y también parece ser que llevaba cierta contabilidad, ¿no? Sí. En aquellos años donde había poca contabilidad, porque pocas personas eran capaces de escribir eso. Sí, hice un curso de contabilidad que no lo terminé, porque cuando fui a la mili caí enfermo y ya no podía seguir estudiando. Bueno, pero a leer y a escribir, ¿quién te enseñó más? ¿La escuela o tu padre y tu hermano Julio? Que parece Mi que hermano fue Julio. Tu hermano Julio, que era unos años mayor, ¿no? Sí, Y ese fue que ya sabía él leer Sí. y escribir. Sí. ¿Y cómo lo hacíais eso? ¿En casa? en casa, sí, en casa. ¿Con cartillas, con libros, Sí, con cuadernos? teníamos un manuscrito y de él copiábamos. Era copiar, ¿no? Sí. Así aprendí a escribir Sí. y también a leer, ¿no? Sí, a leer, sí, a todo. ¿Y eso cuándo lo hacíais? Porque a la vez tenía que compatibilizar ese tiempo con ir al campo, ¿no? Sí, bueno, pues los días que llovía o por las noches. Por las noches y los días que no había faena, ¿no? Los días que no se podía ir a trabajar, se aprovechaba el tiempo. Sí, y luego me puso mi padre 4 profesores que puedo enumerarlos. A ver, dinos Un tal Máximo Coca, por ejemplo, un tal Jesús Percacho, un tal don Gabriel, que era un jefe de correos, y don Eulalio. eso, algunos eran maestros de estos que nos ha enumerado. Sí, sí, don Eulalio. Don Eulalio era maestro y Jesús Jesús. Pérez Cacho también era maestro. Sí, sí. Hay que decir que en aquellos años, estamos hablando de los años 40, Sí, los maestros, es cuando se decía que pasan más hambre que un maestro de escuela, ¿no? Y los maestros, además de estar en la escuela, pues tenían que buscarse un poco más las habichuelas y eso. Una de las cosas que hacían era dar clases particulares, ¿no? sí. Y con aquello ya sí aprendiste un poco más porque serías mayor, ya tendríais Sí, más de 10 sí. años a lo mejor, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, ya tenía, cuando iba con don Jesús ya tenía 18 años. O sea, ya estamos hablando casi en las vísperas de ir a la mili. Sí, Mira, quería yo que nos empezara a leer una de las poesías que habla del libro. Los libros sabemos que siempre han sido una inquietud para ti. La del libro, lo importante del libro. Sí, a ver, Antonio tiene un escrito donde nos dice qué importancia tienen los libros. Adelante. sí, por ejemplo, he escrito que esto ya es viejo. Si este libro se perdiera, como puede suceder, suplico a quien se lo encuentre que lo sepa devolver. No es de un rico ni de un pobre, ni tampoco de un marqués, que es de un viejo aficionado que escribe para leer. Muy bien, que escribe para leer. Sabemos que eso es un dicho popular, que la tradición oral, y Antonio lo ha recogido ahí, porque si no se nos puede olvidar, ¿no? O sea, que te has dedicado a cosas que te contaban, las has escrito, ¿no? Sí, sí, muy antiguísima. Muy bien, vamos a escuchar una música de una época anterior. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. Bueno, toda una vida, que es lo que hoy vamos a intentar recoger de Antonio. Y decía que te habían ayudado esos maestros particulares a mejorar
la lectura, la escritura, las cuentas, me imagino, porque lo más importante era antes saber de cuentas, leer y escribir. Y con eso llegaste a la mili. Sí. Y en la mili, ¿dónde hiciste el servicio militar? En la caja recluta número 8 de Alcázar de San Juan. En la oficina de secretaría. Ahí estaba, hay que recordar, bueno, en los últimos años de reclutamiento solo había la caja de recluta de Ciudad Real, pero antes hubo otra en Alcázar de San Juan. Y allí, además de hacer los servicios que tuviera, aprendiste algo importante, ¿no? A escribir a máquina. Aprender a escribir a máquina en los años Sí, 40, aprendí, sí. 50. Sí, en el año 55. 55. ¿Y quién te dijo si quieres aprender a máquina, o fue tu propia inquietud, o cómo fue aquello? Los jefes, el comandante Sierra y el brigada Vidal. Eso dijeron: Antonio, tienes que aprender porque esto es importante para tu trabajo, ¿no? Sí. Bien, y yo creo que en la mili en aquellos años muchas personas no sabían leer y escribir. Y sabemos que fuiste el vehículo de comunicación con sus familias. Cuéntanos cómo era aquello, qué relación tenías con algunos compañeros del servicio militar que realmente te contaban sus sentimientos y tú se los transmitías a las familias, ¿no? Sí, haciendo la mili en Colmenar Viejo, pues el 50% de los militares no sabían leer y escribir y me recurrían para que le escribiera a las madres o a las novias, y los tenía pues muchos por decenas. Y le escribía las cartas. Y algunos eran muy agradecidos y la madre me echaba un sello en el sobre para Antonio. Un sello para que mandara otra carta a otro sitio, ¿no? Sí, le escribía a muchos, sobre todo andaluces y extremeños. Andaluces y extremeños que no es casualidad, que siempre han sido... Se habían pasado igual que yo la guerra, sí, y no habían ido a la escuela. Fue la época donde menos... Todavía sigue siendo las zonas más empobrecidas y donde el índice de analfabetismo es más grande, aunque estemos ya en el año 2024. Pero bueno, eso hay que solucionarlo con educación, hay que solucionarlo con escuela. Y tenías pues hasta que escribirle a las novias, ¿no? Me imagino que allí uno era capaz de decir: dile a mi novia que la quiero, ¿no? Sí. Y luego se las leía. Me hice novio con la esposa que tengo por el año cuando teníamos 17 años. O sea, antes de la mili. Sí. Entonces tú también escribías las cartas, o venías con frecuencia desde Alcázar aquí. Venía de Alcázar a ver la novia y a mi madre en bicicleta, con aquellas carreteras de tierra. Bueno, dicen ahora los que hacen el Tour de Francia que hacen etapas muy largas. Sí. Y eran 50 kilómetros en aquella bicicleta y con aquellas carreteras. Y luego, para hacerme el carnet de conducir, que lo hice en la granja escuela de Daimiel, pues también iba y venía en bicicleta. Eso queríamos comentarlo después. Eso es una anécdota ya de la edad adulta. Eso ya fue después de la mili, ¿no? Sí. Después de la mili, me imagino que ya viniste de la mili y te dedicaste a trabajar en el campo, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que sentías la necesidad o tenías la necesidad de tener un carnet de conducir, ¿no? Claro, sí. ¿Para qué? Para el tractor, me imagino. Para ¿no? el tractor, sí. Estamos hablando años 50 y ¿cuántos? ¿Cuántos años podías tener? ¿20, 22? Sí. Sí, tenía 24 años. 24, 25, y en aquella época no había forma de sacarse el carnet de conducir. No había mucha forma, no. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te llegó la información de que en Daimiel se podía obtener este carnet? Sí, pues concedían una beca que te daban 50 pesetas para el transporte. ¿Para transporte? Sí, iba a la granja escuela en bicicleta y venía muchos días. ¿Tenías que ir varios días en semana o cuántos días? No, todos los días. Durante 15 días, todos los días. 15 días, todos los días, para luego sacar el carnet, el teórico, me imagino. Advirtiendo que la mayoría de los compañeros pues también eran analfabetos. Que esos tenían, si sabían llevar la bicicleta no era poco. Sí. Era difícil. Y allí había cursos especiales, porque ahí también había personas como internas que estudiaban allí, ¿no? Sí. Me daban clases de maquinaria, que lo cual me vino muy bien aprender a maquinaria. O sea que además del carnet... Sí, daban clases de maquinaria. Y tú, que tenías mucha curiosidad por cómo funciona. Aunque no habías visto las maquinarias, claro. Porque aquí allí monté en el primer tractor con el embrague al lado derecho. Un Super Major, que fue del que luego sacaron el tractor Ebro los catalanes. Sí.
Eso fue allí en la Granja Escuela, Sí, lo sí, viste la con primera. el embrague al lado derecho. Sí, sí. Ahora ya no existe el embrague al lado derecho, ¿no? Ahora ya lo que no existe es el embrague, los coches automáticos. Bueno, y la agricultura ha cambiado mucho, ¿verdad? Desde entonces hasta ahora. Antonio, ¿cuál crees son como los avances más importantes que ha habido en la agricultura? Pues lo más importante que está aquí escrito es Luego lo leemos. de dejar las mulas y subirse en el tractor. Dejar la mula fue un paso adelante, evidentemente, en nuestro pueblo. Eso fue los años entre los 50, los 60, fue la época. Me imagino que la convivencia entre los tractores y las mulas, pues hubo muchos años de convivencia. Sí, la mayor parte de las personas, incluso los agricultores, no tenían acceso a comprarse un tractor. No, todas no. Nosotros, pues, mi hermano y yo, pues fuimos de los primeros que compramos un tractor viñedo para entrar entre las filas de las parras. Un tractor, como un tractor viñedo, que las personas que somos Sí, más jóvenes no entendemos de eso. Un marca Renault. ¿Y que era? ¿Que iba por encima de las No, de las parras? ese iba por dentro. Luego vinieron los tractores de excéntricas, que también fuimos los primeros, un David Bron, que tenía excéntricas y ya iba por encima. Iba por encima. Sí. Y eso llamaría mucho la atención, porque junto a vosotros arando con el tractor habría gente arando con las mulas, ¿no? Sí. ¿Y qué teníamos sobraban clientes para pasar cuchillas en el verano. Claro, porque luego dabais obradas, ¿no? A gente que no tenía... Sí. O que con las bestias eso era muy trabajoso, ¿no? No se podía hacer. Sí. O sea, que utilizaste un poco el tractor como medio para trabajar, además de lo vuestro, trabajabais como en lo ajeno, ¿no? Mira, sobre eso de la agricultura, sé que tienes escrita una poesía donde también hace alusión, creo, a una persona importante de nuestro pueblo. Conociste a Fabián, ¿no? Sí. Hablaste con Fabián él. Martínez Redondo, sí. Tenemos aquí su libro sobre la Virgen de la Sierra, ahí en las cosas que tenemos. Hizo un libro de la Virgen de la Sierra y otro más que lo tengo en casa. Sí. Léenos la poesía que tiene, donde relaciona a Fabián con algo de la agricultura. Venga, acércate al micrófono para que te oigan bien. Venga. Fabián Martínez Redondo ha escrito muy buenos libros y nos sirve de cultura a todos los que lo abrimos. Si se te revuelve con la gente, te puede fallar un amigo, pero nunca te fallará cuando abres un buen libro. El progreso de la vida mejor para el agricultor, de andar con un par de mulas a subirse en el tractor. También ha cambiado la vida el hombre de clase media, que tenía una borrica para ir a por leña a la sierra. Nos han hecho buen servicio las mulas, porque eran nuestros pies y manos, para llevar la agricultura hasta que llegaron los tractores, solucionar todo con holgura. Bueno, muchas gracias, Antonio. Sabemos que es un esfuerzo leer una poesía, porque aquí no tenemos las mejores condiciones, también estamos en un sitio donde uno se pone un poquito nervioso, pero ahí ha reflejado muchas cosas. Por un lado, la admiración por Fabián, por otro lado, lo de la leña en la sierra, porque es verdad que las mulas sirvieron para matar mucha hambre en este pueblo, ¿no? Además de contribuir a las labores agrícolas, también hacían lo del desbroce en la sierra, ¿no? Era una forma de ganarse el pan, ¿no? Las personas que no tenían, pues entonces en aquellos años no había mucho trabajo que ofrecer, ¿no? Y algunas personas pues se dedicaban a aquello, ¿no? A ir a por leña y luego la vendían, ¿no? Sí, tengo mucho escrito acerca de todo eso y, por ejemplo, había personas que hacían carbonilla para echar en el brasero, pero cuando se arrimaba una persona, luego en las piernas le salían cabrillas. O sea, había que tener cuidado con eso. El tractor, las mulas... Bueno, y un paso más en la agricultura fue el hacer pozos, los sondeos en Villarrubia. Yo creo que, Antonio, fuiste a lo mejor, si no de los pioneros, de las primeras personas que hizo pozos para meter bombas verticales, me parece, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió la necesidad del riego? Porque hasta los años, yo creo, 50, 60, aquí no se hablaba para nada de regar las viñas, ¿no? Sí, bueno, es que para sacar para comer, pues sacando agua de los pozos, producíamos de todos los alimentos. Sí. Y así empecé a hacer un pozo
y en toda mi vida he hecho hasta 9 o 10. 9 o 10 pozos. ¿Que los buscabas tú? ¿Los señalaban los pozos o había personas? No, en eso no he creído, he sido ateo total. No has creído en lo de señalar los pozos. Te fijabas en un sitio y creías que ahí había un Donde sondeo. me gustaba a mí lo hacía. Y Ya salió bueno. y siempre acertabas. Sí. O sea, no necesitabas de las varillas ni del péndulo. No, eso es absurdo. Bueno, eso no. Hay otras personas que lo creen. Funciona o no funciona, como casi todo, ¿no? Y en los sondeos comentábamos el otro día que algo curioso es hacer galerías, que hoy ya no se hacen galerías para los pozos, ¿no? Sí, yo tenía mucha ilusión en los pozos hasta que vinieron las máquinas que los hacían desde arriba. Las Desde máquinas, arriba. las primeras rotativas y luego las otras, las máquinas de golpe, los lobillos, por ejemplo. Eran más eficaces las máquinas de golpe porque que levantaba la piedra y venía el agua al agujero. Sí. ¿Y cómo fue? Creo que en un paraje, no sé si por el Monte Sevillano, tiene una galería curiosa, ¿no? Sí. Una galería de bastantes metros. 62 escaleras. 62 escalones. Sí. ¿Y cómo fue de hacer 62 escalones? Son muchos escalones para acertar, ¿no? Sí. ¿Cómo lo pensaste aquello? Pues tomando la medida, por entonces a pasos, que era 1 metro, para que saliera perfecto el cuarto de bomba al nivel de 12 de la superficie. Y salió bien. Hay que decir que Antonio es una persona alta, por eso los pasos son de 1 metro. No todos tienen, cuando dan un paso, damos un paso, mide 1 metro. ¿Y aquella galería todavía existe o no? Sí. Ya lógicamente estará Sí, deteriorada porque no muy se usa. deteriorada, pero existe. Sigue existiendo, ¿no? Y a propósito de pozos, es por esa cerca, en ese paraje, donde una de las inquietudes que has tenido siempre es que te han gustado las cosas antiguas que había por el campo, recogerlas, ¿no? Sí. Cuéntanos Sí, algunas de las cosas que has recogido restos en el campo. Algunas Bueno, piedras. pues, por ejemplo, en una finca encontré hachas de aquellas que usaban los primitivos, unas piedras verdes. Piedras verdes. Sí, que le llamaban hachas. Ah, que luego eran lo hachas. Luego lo he visto en la tele, en las películas de ciencia ficción. Sí, aparecían esas hachas y las conservaban, las recogían, Las recogía, pero alguien se las llevó. alguien se las llevó, pues bueno, que haga buen uso de ellas si las tienen, ¿no? Y además de hachas recogía, me imagino, trozos de cerámica o algunas piedras especiales. Sí. Bien, y sí sabemos que te gustaba, la arqueología hay un hecho en Villarrubia significativo, que haciendo un pozo, No, eso es geología. geología, pero bueno. Geología es la ciencia que estudia la Tierra. Sí, pero en ese estudio de la geología, cuando estaban haciendo un pozo en un Haciendo paraje, un pozo, encontré ¿qué se encontraron? unos fósiles, según los que conocían los geólogos, eran de hace unos 10 millones de años. Eso fue en la década de los 70, ¿no? Sí. El hallazgo que fue por el Monte Sevillano, ¿no? Sí. Ahí había un pozo que... ¿Y cómo fue que encontrasteis? Pues Entonces se hacían a mano el pozo, me tenía imagino. barro, había que trabajar con botas de goma y apareció un trozo así que parecía una piedra y era de un hueso de un mamut, según decían los geólogos. Y Pero en la misma vertical, un poco más hondo, aparecieron unos trozos de hueso, así como de una cierva. sí. La taba y más huesos. Y una geóloga que venía a mi casa todas las semanas iba juntando los trozos de hueso y los pintaba con un lapicero. Ah, sí. Mari Carmen García Palacio se llama, que me comunico con ella. Todavía sigues teniendo contacto con Mari Carmen. Sí, el Decía el otro día la de los huesos. Que ella, me imagino que en sus investigaciones aquel hallazgo le resultaría importante. También me habían hablado del el padre Aguirre, ¿no? El padre Aguirre también era una persona que se interesó por aquel descubrimiento. Bueno, sí, había muchas personas. Estaba, por ejemplo, Concepción Sepúlveda, que le gustaba todo eso, sí. Y hay bastante escrito acerca de esos hallazgos. Sí, sí. Y todavía, ¿sabes? Los restos, me imagino que se los llevaron de aquí, ¿no? Sí, se los llevaron al Museo Arqueológico Nacional. En el Museo Arqueológico Nacional, lo que pasa es que ahí tendrán cantidad de restos como para bueno, saber que en los años 70 en nuestro pueblo pues
se descubrió aquello y que, bueno, seguro hay escritos sobre el tema que se puede buscar, ¿no? Me imagino, hay personas como Paco Zamora, que ha escrito también sobre aquello, ¿sí? A los que no lo conozcan, tiene un blog que se llama Los Ojuelos, me parece, y ahí tiene publicado sobre este descubrimiento. Sí, está todo publicado en varios periódicos nacionales y comarcales. Muy bien. Y también nos consta que a lo largo de tu vida has hecho pequeños inventos. Sí, Yo el otro día, es que hablando contigo y con tu mujer, decía que lo primero que inventaste, que fue un triciclo. Hacer un coche para que montaran los chicos, sí, con unas ruedas cualquiera, y sí, me entretenía en hacer Pero aquellas tu cosas. mujer decía lo del triciclo. Ah, bueno, eso es ¿Cómo triciclo. fue lo del triciclo? He hecho un triciclo con 3 ruedas y se puede montar en él. Ese es el que tienes ahora, ¿no? Sí. Pero cuando eran pequeños los niños, ¿también le fabricaste alguno o no? Sí, intenté fabricar uno para que montaran estos. Sí. Intenté fabricar uno, pero aquello no duró mucho. No duró, pues bueno. Uno montaba en el coche ese y el otro tiraba. Claro, es que no había mucho. Era la forma de jugar entonces, pero bien que les venía. Y también algunas cosas. Has sido un hombre de tirar poco. Te encontrabas cualquier hierro y le buscabas utilidades, ¿no? Sí. He hecho bastantes máquinas de partida almendrucos, siempre con hierro de lo que hay en casa. Sí. Y también aperos agrícolas, algún apero agrícola me imagino que también habrás fabricado. ¿Algún arado o alguna cosa así? Sí, también he hecho cultivadoras y portadas y de todo. Me ha gustado mucho la soldadura. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Dónde aprendiste a soldar? Porque soldar no es una cosa que se aprenda fácilmente. Pues tuve, algunos maestros, entre otros, uno fue Lorenzo Ortiz, me enseñó cómo había que soldar. Tenía un taller, No, en mi casa. Te enseñó allí a forjar. Bueno, ¿y cómo lo de Daimiel? ¿Quién te dio la información de que en Daimiel te podía sacar el carnet de conducir? Pues en la Cámara Agraria, cuando estaba Enrique Díaz Alejo. Dijo que había esa Daban posibilidad. 50 pesetas para el transporte. Ah, sí. Y te dijo, además de ir tú, ¿fue alguna persona más que recuerde a hacer aquello o no? Sí, me fui a Daimiel el 26 de julio, Pero, estuve 15 días. ¿alguna persona más de Villarrubia que fuera también a hacer ese curso en ese momento o antes o después? Sí, varias. Varias personas. Por ejemplo, Félix Ruiz y Isidoro Fernández Bravo también se hicieron el carnet. 4 o 5 personas. Estamos haciendo una prueba de tu memoria. No es ningún reto, pero sorprende que a los 91 años nos esté recordando cosas de hace más de 50 años con esa fidelidad de nombres, de apellidos, incluso de fecha. Es admirable esta capacidad que tiene, porque yo creo que para Antonio siempre ha sido muy importante la cultura y la educación, ¿verdad? Sí. ¿Crees que ha sido una de las cosas importantes en la vida? Sí. Nos contaba una anécdota. Ha estado en la directiva de la cooperativa en algunos años. Sí. Y un año se te ocurrió regalar ¿qué? Sí. A los asistentes a las asambleas generales se les daba algún regalo y yo le dije entonces al presidente que en vez de una cosa que se terminaba, un libro. Y me obedecieron y elegí un libro, ahí está, de viticultura. Y le regalaste a los asistentes, porque lógicamente la botella de vino se bebe en un momento y uno se olvida. Luego hay que comprar Pero más. el libro ahí está. El libro ahí queda y, pues bueno, un buen detalle. Sí. También tuviste protagonismo, Antonio, en una aventura que muchas personas que hoy tenemos estudios superiores fue lo de empezar a ir al Instituto de Daimiel. Sí. ¿Cómo surgió la idea? ¿Quién tuvo la idea de ir? Fuisteis 3 o 4 personas las que organizasteis todo aquello. ¿Cómo salió ese movimiento? Bueno, pues teníamos ya los hijos que queríamos que estudiaran el bachiller y entonces había que buscar las formas de transporte y fue cuando contratamos a este Manuel Rodríguez, Manolillo. Sí, porque hay que decir que en aquella época en Villarrubia estaba la escuela y luego estaba la Academia de Segunda Enseñanza, donde se iba, se pagaba y se examinaba uno libre en Ciudad Real, que no tiene nada que ver con hacer los estudios que se hacen en un instituto. Sí. Y entonces, ante esa necesidad,
pues se ocurrió. ¿Recuerdas las personas que estaban aquí? Creo que tu hermano Julio y alguien más, ¿no? Sí, Rafael Úbeda Menchero y José Vanega Ruiz. Y mi hermano Julio y yo pusimos en marcha todo aquello del transporte. Y ¿cómo contactasteis con personas que se dedicaban al transporte? En este caso con Manolillo, ¿no? Sí, y conseguimos para el transporte una poca subvención, pues gracias a un regalo que le hicimos al delegado de Educación y Ciencia. Bueno, eso forma parte de las negociaciones. En una negociación siempre hay que dar para recibir, ¿no? Y entonces aquel regalo supuso pues, una pequeña ayuda para el transporte, porque hay que decir que la economía villarrubiera en los años 70 no era precisamente muy boyante. No. Es verdad que ya se empezaba a venir dinero de Madrid, había muchas personas que iban a trabajar, obreros a Madrid, pero en el campo no había mucho trabajo ni daba un gran rendimiento. Y así surgieron los primeros estudiantes que fueron o que fuimos en este caso a Daimiel. Recuerdo hablar de José Vanegas, que tenía un almacén de abono, que ahí es donde nos juntábamos. Sí. Ahí encima de los sacos, yo recuerdo estar los chicos y las chicas encima de los sacos. Un almacén que hay aquí en la calle Soledad, ¿no? Sí, cobraba, cada chico le llevaba el dinero que correspondía cada día y algunas veces no salían las cuentas bien. No salían las cuentas, porque es verdad que muchas personas se apuntaban y luego dejaban de ir, ¿no? Sí, aquello empezó con 40 personas y se quedó en 30 o 31. Sí, pero bueno, luego sí es verdad que después de aquello sí que se llenó el autobús y hubo un momento en que yo creo que hasta llegó a haber ya fue 2 autobuses. Y ahí está. Ahí está, gracias a aquello muchas personas. También tendríais que contactar, me imagino, con el Instituto de Daimiel, ¿no? Sí. Para que aceptaran eso. Sí, entonces el secretario era don Miguel Herrero y el secretario, no me acuerdo. El director pero sería... contestamos con ellos y nos daban una nota de cómo iban los chicos de estudio. Y había chicos de la localidad que era el número 1. Iba Díaz Salazar, era el director en aquel momento. Díaz Salazar. No quiero decir el apodo. Era el director del Instituto de Daimiel. Y bueno, pues gracias a aquello... Sí, lo sé. Sí, no pasa nada, era el Sopa, decían, ¿no? El Sopa era el apodo con el que los alumnos lo conocíamos. Era una muy buena persona, muy sensible y un profesor de física y química en aquel momento. Bueno, pues gracias a aquellas personas. También creo que tuvisteis algo que ver con traer libros a Villarrubia. Sí, para que la economía de la gente más humilde pudiera seguir, llegamos a contratar libros de texto y fuimos a por ellos a Madrid en el Land Rover y pusimos una tienda y les costaba un 20% más barato a los chicos que el mercado libre. Que en el mercado que había, en las papelerías o la papelería que hubiera en su momento. Lógicamente esas inquietudes o esa forma de moverse hace que muchos chicos y muchas chicas pudieran estudiar en nuestro pueblo, ¿no? Sí, es que estuve en la Asociación de Padres de Alumnos de Rufino Blanco y entre unas cuantas personas acordamos todo eso. O sea, eso eran libros para el Colegio Rufino Blanco, porque los libros de Daimiel, esos eran de otro tipo. En Daimiel se compraban en las imprentas de Daimiel, ¿no? Sí. O sea, sería entonces de los que el AMPA, en aquel momento se llamaría APA, no era, a las mujeres no se les metía, era la Asociación de Padres de Alumnos. ¿Recuerdas quién era el presidente de la Asociación de Padres? No quiero... Ángel Peñuela. Ángel Peñuela es el presidente de la Asociación de Padres. Tenía una hija, Félix Calcerrada, también que tenía varios hijos, Víctor Bornes, sí, y Pablo Moreno. Moreno, el cartero. Sí, eso fuimos a buscar a los libros a Madrid. Porque eres lo de la Asociación de Padres y donde cómo buscabais a una persona en Madrid que supierais que tenía libros, ¿cómo llegaba esa información? Bueno, ellos lo sabían a las editoriales que había que ir. Sí, había quien conocía las editoriales porque... O sea, que ibais directamente a la editorial para que os hiciera el descuento, ¿no? Sí. Porque lógicamente suponía mucho dinero, mucho ahorro para algunas personas. Sí. Firmábamos un documento, pero luego pagábamos, Ya. Pero nos facilitaban pagar cuando vendiéramos los libros. Bueno, vamos a escuchar otra canción y descansamos un poquito.
Natalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano. Y a Mercedes besó en las mejillas, pues son los niños primos hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en nardo trocarse puede el clavel de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes y puedes ser... Bueno, pues Antonio, hemos hablado de tu vida laboral. Ahora después vamos a leer la tercera poesía, la leemos después. Te jubilaste, me imagino, Bueno, no te has jubilado nunca, porque realmente... No, teóricamente a los 65 años. A los 65 años, ya llevas 26 años. ¿Y a qué te dedicas en estos tantos años y en los que te quedan? ¿El tiempo libre? No, porque yo sé que ocupas Pues, casi todo el tiempo. A leer y a escribir, todo esto que escribo de la poesía. A leer y a escribir. También sé yo que algún paseillo haces al huerto, ¿no? Sí, en el huerto. El huerto, ¿qué tienes en el huerto? Sí, en el huerto por ahí he escrito algo en verso de si quieres mantenerte bien, come verdura y del huerto. No me acuerdo cómo rima, Sí. pero buscándolo lo encontraría. ¿Y qué tienes sembrado ahora mismo en el huerto? Bueno, pues hay cebolla, pepinos, tomates, calabacines, también hay gallinas para coger huevos ecológicos. O sea que la economía está garantizada con el huerto, o sea que inviertes bien el tiempo. Gracias que otras personas familiares son las que quitan la hierba. Hombre, claro, lógicamente, bastante tienes con preocupar del sembrado y de recoger los huevos, la hierba que la hagan los más jóvenes, ¿no? Eso ya estaría por demás. Pues nos va a leer una poesía que tiene sobre la agricultura, sobre la siega, la siega fue un momento duro para la agricultura. Si hemos hablado de que el paso de la mula al tractor fue importante, no digamos el paso de la hoz a la cosechadora, ¿no? Sí, por ejemplo, Vamos con esa poesía. Por ejemplo, la hoz es una herramienta para cebada y trigo segar en los meses de verano que había que cosechar. Para la siega de los trigos había que afilar la hoz. La comida de los segadores chochos de haba con arroz. La cebada, que era pequeña, suponía más trabajo y era duro para el hombre segar chica y costa abajo. Los trigos en el verano, que hacía mucho calor, se hacía un gazpacho por la tarde con agua fresca del pozo de Lontarrón. Y luego aquí de las mulas, para llevar vino a Madrid, una cavia con 2 mulas. Para subir la Cuesta de la Reina tenían que enganchar 3 mulas para poderla subir. O sea, has mezclado aquí dos cosas. La siega, que fue un momento duro. Tú me imagino que has segado. Era Sí. dura la siega, ¿no? Yo he conocido las cavias que transportaban el vino. Las cavias... Eso es una especie de carro con 2 ruedas y lo transportaban en cubas pues a las estaciones de ferrocarril. Se llevaba el vino de Villarrubia Sí, sí. a las estaciones de ferrocarril y allí se descargaba y Sí. se llevaba a diferentes sitios. Has dicho a Madrid, has dicho subiendo la Cuesta de la Reina. Entonces, ¿que había vino que se llevaba de Villarrubia directamente a Madrid? Según me contaban, sí. Sí, ¿no? Había alguna bodega en Madrid. Sí, como este pueblo no tenía vía tenía. férrea, pues había que llevar el vino a Malagón normalmente. A Malagón se llevaba. Sí, Y se llevaba con bestias, ¿no? sí, con mulas. Y entonces eso te lo han contado, que en vez de 2, para subir la Cuesta de la Reina tendrían que enganchar alguna mula más, ¿no? Sí, Entonces es que iba a Madrid. sí.
Sí, dejaban una cavia abajo, enganchaban 3 mulas y cuando subían la cuesta bajaban a por la otra cavia. Y eso es en cuanto al vino. La vendimia también ha cambiado mucho. La vendimia también está escrito en verso. La vendimia ahora con la espaldera. Sí, hemos cambiado de la uva de la parra de vaso a la espaldera. Y hemos pasado de doblar la espalda a tener la espaldera, que ya no dobla nadie la espalda Sí. allí cogiendo, ¿no? Sí, y eso supone hacer un mejor vino porque no lleva el estropajo la uva, Ah. ¿sabes? Y ahora salen los vinos mejor, que a mí me gusta bastante, por todas esas técnicas. Esas técnicas. A propósito de vino, si tienes que recomendar un vino, ¿recomiendas de nuestro pueblo blanco o tinto? Blanco normalmente. El blanco. ¿Por Sí. qué razón el blanco más recomendable que el tinto? Porque me gusta beber, tiene menos alcohol, corre menos peligro. ¿Corre menos peligro el vino o la persona? La persona. La persona que Y toma pues, si se vuelca la botella, mancha mucho. mancha menos. Y en la siega, ahí en la poesía dice que se preparaba una comida. ¿Qué se preparaba para los segadores? Sí. Un gazpacho. Sí, un gazpacho decimos del Pozo de Lontarrón, porque te han escrito todos los pozos más importantes de Villarrubia y los pozos reales, también lo he escrito, ¿Cómo que los pozos reales? donde podían dar agua a todos los animales, a los toros, a las mulas y a todo. Ah, eso se llama pozos reales. Sí, la Hontanilla era uno, el Pozo Las Pilas, el Pozo Jetas, hay varios, los tengo enumerados por ahí en una poesía. Hay varios pozos en los cuales, además de las mulas y los burros, podían beber otros animales. Sí, pero normalmente del Chaparrillo, el Pozo de Lontarrón tenía un agua muy dulce y muy buena. Pozo de Lontarrón. Sí. Ese era especial. Se sacaba con una cavia que consistía en el cuero de una red. Ah, el cuero de una red era lo que... Lo mismo que he visto también de cosechar miel, teníamos colmenas de corcho, también está escrito, Colmena de corcho. de corcho, y echábamos la miel llamábamos entonces en un pellejo. Un pellejo, un fudre, ¿no? Un pellejo pellejo de miel. una red. Sí, y de ahí viene un refrán: nadie murmure, nadie, que somos de carne humana, que no hay pellejo de aceite que no tenga una botana. Muy bien. Yo recuerdo de venir pellejos de eso vendiendo miel por las calles, vendiendo una mula y alguien de fuera, eso eran forasteros, ¿no? Venían vendiendo miel. Sí, teníamos colmenas de corcho ahí en José Pera. Ah, esas eran vuestras. Las de Sí, José sí, Pera sí. eran de... Sí, eran de la familia. Ah, ahí sí, claro, hablas del colmenar de José Pera, ¿no? Colmenas de José Pera de mis Era anteriores. Pero ahí, ¿llegaste tú a coger miel? Sí. O sea, que era de tu antecesor. Y a coger los enjambres sin Sin careta. careta. Peligroso. Pero lo hacíamos. Picaban, pero no molestaban, ¿no? No. Se iban todas las abejas detrás de la reina. Cogiendo la reina, se iban todas. Ya. Había No que saber molestaban. cuál era la reina. Sí, Eso sí, son se con- conoce con- la reina. Ahora sale mucho en televisión. ¿Cómo es la reina? Sí. Sí, también he escrito. Bueno, mira, Antonio, ya Bueno, vamos a escuchar una última canción. ¿Por qué ha pintado tu ojera la flor de línea real? ¿Por
alondra valiente que alza la frente, que se aparta. Antonio, hemos hecho un recorrido por tus actividades, sé que podíamos seguir hablando de muchas más cosas, pero yo creo que como muestra de lo que ha sido tu vida, las actividades, lo que sigues haciendo, pero sí quería antes de despedirnos que hiciera alguna recomendación a las generaciones nuevas, a los jóvenes. ¿Qué crees que tienen que valorar las personas jóvenes de la vida para que esto siga funcionando? Para que podamos decir que cuando uno tenga más de 90 años sigue teniendo inquietudes por lo menos. Sí. ¿Qué le recomiendas a la juventud? Pues que estudien sobre todo, y que estudien carreras para hacer bien a la humanidad, ¿sabes? Porque hay unas carreras que son por el dinero, pero hay otras carreras para hacer una humanidad que, por ejemplo, puede ser sacerdocio o médico, para hacer bien a la humanidad, que cojan libros relacionados con eso, sobre todo la medicina, que nos hace mucha falta. La medicina, la educación, los servicios sociales, no está mal. Me parece que es un buen consejo para los jóvenes, que el dinero es importante, pero es más importante pensar que la sociedad tiene que seguir mejorando, ¿no? Sí. Y para eso se necesitan personas que quieran estudiar. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por compartir estos minutos en la escuela. Yo quiero darte la enhorabuena por ese afán de aprender y de investigar para conocer mejor la realidad que nos rodea. Has dicho que la dedicación a los demás, creo que agradecer aquella ser pionero en que personas de este pueblo fueran a estudiar al Instituto de Daimiel, experiencia que significó dar oportunidad a muchos chicos y chicas que de otra manera no hubieran podido continuar los estudios, ¿no? Eso es importante. Yo valoro mucho que personas como tú y las otras personas que han mencionado, que yo creo ya no vive ninguno de aquellas personas que se movieron por aquello de los estudios en Daimiel. Entonces, un pequeño homenaje a esas personas. Luego hemos tenido la suerte ya de que tenemos un instituto en nuestro pueblo y yo creo que hay que decirle a los jóvenes que saquen todo el rendimiento que se pueda a ese instituto, porque los que no tuvieron la suerte de tener que ir todos los días a Daimiel, ir y volver, aquello es una experiencia que tenía más dureza. Cuando empezamos había que ir, volver al mediodía, volver por la tarde y otra vez. Eran 4 viajes a Daimiel, ¿no? Luego se dio un paso adelante porque se cambió la jornada, pero aquello era duro y además había que luego después había que comer allí, que tampoco era lo más recomendable, ¿no? Sí. Bueno, pues a las personas que nos escucháis, si tenéis alguna sugerencia o preguntar algo, dejad el mensaje en el 641-129-829. Antes de acabar, José, muchas gracias por la dedicación y por esta investigación que haces. Buenos días. Gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros y yo no me canso de oírlo. Tiene una vida muy, muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Luego, otro día podemos... La divulgación que hacéis. Muy bien. Gracias también, Antonio y Paulino, por subir los contenidos a las redes. El miércoles 31 de julio va a ser, espero, el último programa. Nos tomaremos un pequeño descanso en el mes de agosto. En este momento estoy intentando contactar con personas que han hecho su primer año en la universidad, a ver si fuera posible que nos cuenten cuál ha sido su primera experiencia como universitarios. Y recordad, antes de acabar, que aunque Ucrania, Gaza y otros lugares ocupan mucho espacio informativo, no es el mejor ejemplo para que la sociedad mejore. Creemos que para acabar con la barbarie, cultura y educación. Saludos, salud y paz. Y bueno, Antonio, muchas gracias por este momento que nos has dedicado. Pues despídete de la audiencia, de las personas que te han escuchado. Como dice José, has contado mucho y te quedan muchas cosas por contar, ¿no? Gracias a vosotros. Muy bien. Buenos días, abrazos para todos y para todos. Y gracias a la familia de Antonio, que también ha hecho posible que este programa salga adelante. Buenos días.